Es el amanecer del 4 de octubre de 1982. La aviación venezolana bombardea una zona próxima a la población de Cantaura en el estado Anzoátegui. Luego del ataque aéreo, entran en acción efectivos del ejército, la DICIP y la DIM. Estudiantes universitarios y combatientes del Frente Guerrillero Américo Silva, que se encontraban en un congreso ideológico, son asesinados. En Cantaura ocurrió un crimen de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos contra 23 personas que fallecieron. Lograron sobrevivir 17 personas aproximadamente. Fue un ataque desproporcionado de las fuerzas militares y policiales del país de ese entonces, en 1982, el 4 de octubre, donde un contingente militar, conjuntamente con funcionarios de la DICIT y de la Dirección de Inteligencia Militar, abordaron un campamento guerrillero, el cual fue objeto de bombardeos por parte de la Fuerza Aérea y fueron objeto también de disparos en proporciones inmensas contra estas personas que pertenecían al Frente Guerrillero Américo Silva del entonces Partido Revolucionario Bandera Roja. Venezuela era gobernada por Luis Herrera Campins, del Partido Social Cristiano Copey. Copey formaba parte del llamado Pacto de Punto Fijo, un acuerdo entre las cúpulas económicas y políticas. Había una crisis política, había una crisis económica, también había un conflicto internacional producto de las crisis bancarias, en donde el Banco Ambrosiano, un banco del Vaticano, estaba siendo sometido a nivel internacional por investigaciones de corrupciones y en donde el Partido Social Cristiano Copey estaba siendo investigado porque aparecía implicado en hechos dolosos, hechos cuestionados en aquella época, y creo que en parte se trató de desviar esa investigación y esa situación política en ese momento a través de unas acciones represivas. Herrera Campins era la continuidad de una misma política, la de una supuesta democracia que castigaba a sangre y fuego a sus verdaderos opositores. Luego de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, organizaciones de izquierda optaron por la lucha armada como una manera de defender los intereses populares. Una vez que se firma el Pacto de Punto Fijo, después de la derrota de la dictadura perejimenista, empieza pues supuestamente la gente, el pueblo venezolano, a esperar una democracia, que era por lo que luchaba en la dictadura, y luego entonces pues se empieza a desarrollar todo lo que fue la Cuarta República, una lucha contra el pueblo venezolano, plagada de represión y de limitaciones de las libertades democráticas. Rómulo Betancourt, a través de sus medidas represivas contra el pueblo, empezó pues a arremeter contra todas las libertades más elementales de los venezolanos, y allí es cuando todos lo que era el movimiento revolucionario venezolano, los sectores más aguerridos del momento, definen tanto, por ejemplo, el Partido Comunista Venezolano como el movimiento de izquierda revolucionario, deciden irse a la lucha armada. El proceso de supuesta pacificación emprendido por Rafael Caldera en su primer mandato no fue aceptado por todas las revolucionarias y revolucionarios. Cuando se llama a ese proceso de pacificación en el gobierno de Rafael Caldera, indudablemente se llama pues que todos los hombres y mujeres que estaban en armas, las organizaciones que estaban en armas, entregaran las armas y se pacificaran. No existía pues elementos de conversación y de fórmulas donde cada quien pues le pusiera, cada quien ganara lo que consideraba que debía de ganar o perder, sino de que era, bueno, ustedes deponen las armas, las entregan y ya está. Eso indudablemente pues que los sectores más combativos de ese movimiento revolucionario de la época no lo aceptan, y dentro de eso estaba Américo Silva con un conjunto de hombres y mujeres que posteriormente pues que no aceptan la pacificación después del año 69,
continúan dentro de la lucha armada venezolana. Una fórmula de lucha que consideraban que era la más acertada para el momento, y la fórmula que les permitiría asumir la toma del poder. Los gobiernos de Acción Democrática y COPEI mantuvieron la persecución contra quienes pensaban diferente. El luchador Roberto Rincón y su familia sufrieron las consecuencias de rechazar la política impuesta por Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins. Roberto fue muerto como 10 veces. Llegaba la noticia, había prensa o rumores de que lo habían matado. Hablar de esos momentos, de esos tiempos, es muy difícil, es duro, por la cantidad de injusticias que se cometieron. Yo recuerdo cuando niña, una vez durmiendo en casa de mi abuela con mi padre, habían son muchos hermanos, y hicieron unas habitaciones hacia la parte del patio. Y yo me despierto en la noche y digo, papá, unos ladrones, imagínate la ingenuidad de una niña, papá, unos ladrones. Y mi papá me dijo, párate y métete en el closet y no digas nada, no digas nada. Y debíamos quedarnos allí quietos, sin salir y sin nada, porque sentías la cantidad de botas y de gente, de hombres, pues, de funcionarios cayendo dentro de la casa. Todos se hacían los dormidos, ellos entraban, registraban y volvían a subir. También al principio de la entrada de Roberto en la guerrilla no tenían fotos de él, no había cómo identificarlo, y una vez allanaron la casa y estaba uno de los hermanos que a rasgos de características se parece, sí, todavía se parece mucho a Roberto, y se lo llevaron detenido, confundiéndolo con él, en pijama, descalzo. Y le decía, mira, yo soy un abogado de la República, respéteme mis derechos, y nada de aquello fue respetado, detenido para adentro. En opinión de la... Yo soy un abogado de la República, respéteme mis derechos, y nada de aquello fue respetado, detenido para adentro. En opinión de la dirigente política Argelia Silva, la represión contra las luchas populares llevó a diversas organizaciones de izquierda a continuar la lucha armada. La represión se hacía tan intensa de que llega el momento que a los revolucionarios no le queda otra actividad, otra alternativa, sino resguardarse dentro de la lucha guerrillera. Teníamos un enemigo que era muy fuerte, que es el imperialismo norteamericano, y estos gobiernos puntofijistas que eran sus lacayos y hacían la política que ellos, y las pocas posibilidades que teníamos de hacer luchas pacíficas, nos las negaban, nos las reprimían. Nosotros teníamos el Comité de Luchas Populares, teníamos periódicos legales, teníamos dirigentes legales, teníamos sindicatos, teníamos federación, y generalmente cuando se incrementaban las luchas populares, evidentemente eran capturados y pasados a tribunales militares, y el San Carlos y la Pica se convirtieron en reclusión fundamental de todos aquellos que hacían trabajo legal. En las décadas de 1960, 1970 y 1980 se ejerció el terrorismo de Estado contra la población. En esas décadas de los 60, 70, 80, 90, podríamos decir que el imperialismo ejercía y todavía lo ejerce, ¿no?, sus influencias en todos los países de América Latina. Era una política terrorista de Estado, el exterminio de las fuerzas disidentes que habían en el país. En el país había centenares de presos políticos recluidos en la cárcel de La Pica en Monagas, el cuartel San Carlos en Caracas. Había una gran cantidad de presos políticos, las luchas legales, las luchas pacíficas estaban prácticamente limitadas. Era muy difícil de desarrollar una lucha desde el punto de vista pacífico. Eran presas y presos políticos como Francelia Barreto, quien tenía 22 años de edad cuando la enjuiciaron por rebelión militar. Cuando la masacre de Cantaura, yo estaba en el Hotel 5 Estrellas, como le digo, en La Pica. Mi detención se da en el marco de
de la lucha represiva pues que se estaba dando para ese momento, a la cual yo todavía estaba, si se quiere, inocente. Pues yo trabajaba discutiendo con la Constitución Nacional. Entonces, después de mi detención, bueno, a mí me detienen justamente en mayo, y luego pues se da lo de Cantaura. Roberto Rincón estuvo preso en La Pica y en la isla del Burro, también con el pretexto de una supuesta rebelión militar. Es importante decir que estos no eran ningunos delincuentes ni ningunos bandoleros como se quiso dar a conocer en esos momentos. Roberto fue deportista, estudioso, inclusive yo una vez le pregunté a mi abuela, ¿y cómo llegó Roberto a esa determinación? Y mi abuela me dijo, él nació para eso, porque desde niño sus juegos fueron abandonados y los conseguíamos debajo de las camas leyendo periódicos, instruyéndose, como si ya hubiera venido con esa misión. En muchas de las cartas que Roberto le escribía a mis abuelos, le decía que cuando él estaba preso, él lo sentía como un sacrificio al legado que le estaba dejando a la madurez política de Venezuela, que él sentía que con eso, cuando él era procesado por tribunales militares, él le estaba dejando ver al pueblo venezolano quiénes eran sus gobernantes. La persecución política era el pan nuestro de cada día. Lo cotidiano para las y los dirigentes de izquierda era el allanamiento de morada, la tortura, la desaparición forzosa. Cuando se da el caso de Cantaura, que es en 1982, el 4 de octubre de 1982, para ese momento hay fortaleza revolucionaria, a pesar de que hay una gran cantidad de hombres y mujeres en las cárceles venezolanas. ¿Cuántos presos políticos? Bueno, para esa época había como 1000 presos políticos en las diferentes cárceles, gente que estaba perseguida, gente que estaba, los allanamientos eran consuetudinarios, las arremetidas a los organismos de defensa de los derechos humanos, a los organismos que luchaban por cuestiones reivindicativas, los sindicatos, todo era allanado y las personas, las individualidades que trabajaban en función de esas actividades, eran perseguidos y fichados, y generalmente pues por cualquier circunstancia, porque si en un periódico, un órgano de difusión nuestra, salía una determinada información, por más elemental que fuese, éramos visitados en nuestras casas, allanados brutalmente y detenidos. En esos periodos hubo muchas desapariciones, como la de Noel Rodríguez. Se instituyó en ese periodo todo lo que fue, estoy hablando de los años, del periodo de los 60, 70, la figura del desaparecido político. Hubo muchos muertos lanzados de helicópteros, personas que se detenían, ya no eran los guerrilleros en los centros guerrilleros, en los frentes guerrilleros, en sus alrededores, sino que eran personas que estaban en las universidades o en sus centros de estudio, de trabajo, eran detenidas, indudablemente pues desaparecidas o se le abría un juicio militar. ¿Qué derechos se violaron? El derecho a la vida principalmente, a la integridad física, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, a que estos casos fueran llevados a través de los tribunales ordinarios correspondientes, puesto que esos muchachos eran civiles. O sea, esas personas que pertenecían al Frente Américo Silva eran civiles, y estas fuerzas represivas del Estado de la época, además de que los redujeron militarmente, ellos, se dice así, los redujeron, los asesinan y los matan y los rematan.
Ellos, todos los cuerpos de estos muchachos asesinados tienen tiros de gracia en la cabeza. Los cuerpos de las mujeres fueron terriblemente masacrados, ellos fueron quemados, o sea, mira, fue terrible. Nosotros tenemos imágenes, tenemos fotografías muy crudas de lo que ocurrió con los cuerpos de ellos. Fue un ensañamiento hacia el cuerpo, hacia los cuerpos de las víctimas, ¿no? Fíjate que fue tan duro y tan fuerte aquella represión que incluso después de muertos, la DICI no permitía que los velaran, ni siquiera que le rezaran. Y a sus familiares los allanaron y los persiguieron toda la vida hasta prácticamente un poco antes de que ganara el presidente Chávez. Ni siquiera en la época de la dictadura de Pérez Jiménez se registró una matanza como la ocurrida en Cantaura el 4 de octubre de 1982. De antecedentes como la de Cantaura, muy pocas. Incluso se revisa lo que eran las muertes que hubo en la dictadura perejimenista y eran muertes horribles, pero eran pocas, no masacres tan colectivas, no situaciones de muertes con tanto ensañamiento como lo fue en Cantaura. Los medios de comunicación aseguraron que en Cantaura hubo un enfrentamiento. La mayor parte de la prensa tergiversó los hechos. La actitud de los medios de comunicación, si se quiere, es parecida y podemos hacer la misma comparación de lo que es la actitud de los medios privados actualmente, solo que aquella vez eran medios privados y eran medios del Estado. Prácticamente primero la exageración, todo fue, bueno, decían que era un combate superior, que eran 56, 80, 100 y pico de guerrilleros combatiendo, etcétera, cuestión que era totalmente falsa, tergiversan la realidad y por otro lado te justifican la masacre, fueron justificando y todos los que hablaban eran prácticamente los voceros del gobierno, voceros del Estado, los voceros militares. Entonces ese era lo que le daban a las otras versiones que decía el pueblo, la gente cercana a Cantaura, vecinos que vieron la magnitud de ese bombardeo que atemorizó a la población de Cantaura que nunca había visto eso. Esos elementos no se tocaban y entonces todo era justificar la represión, inclusive el mismo la declaración del ministro de la Defensa, Narváez Churrión, que decía que bueno, que ellos venían atacando a los campesinos, a los ganaderos y por eso se justificaba la masacre. Es decir, los medios jugaron un papel importante en cuanto a la justificación de la masacre y trataron de darle otra versión, justificándola. En ese momento, pocas voces se atrevieron a hacer la denuncia. Quien hablara sobre el caso se exponía a represalias gubernamentales. Lo que yo recuerdo de esa época, quien hizo la denuncia, eran algunos diputados en ese momento de izquierda, concretamente José Vicente Rangel, fue el primero que dio el calificativo de masacre, pidió investigación. Recuerdo a un diputado David Nieves, recuerdo al diputado Pérez Marcano, que eran que eran diputados de la izquierda, que exigía investigación y bueno, hicieron una presión y inclusive la fiscalía, bueno, vamos a dar respuesta, pero hasta ahí, de ahí no pasó de esas denuncias porque no le pararon las instituciones del Estado encargadas de garantizar el derecho a la vida. En esa no hicieron ninguna investigación o hicieron algunas investigaciones de carácter sí burocrático. Claro, se podía hacer muy poco, como decía el otro familiar. Se podía hacer muy poco porque quienes estaban allí eran los mismos que habían ejecutado el plan. Entonces, ¿cómo hacer? Pues si bueno, te iban a seguir. Iban a seguir los seguimientos. Entonces, pues no le quedaba ninguna alternativa. Pero siempre hemos estado, pues, con la denuncia, hemos ido, pues, a la fiscalía. En el año 2005, el presidente Chávez hizo un llamado para que la masacre de Cantaura no quedara impune. Justicia, señor fiscal general, señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, señor presidente de la Asamblea Nacional,
vamos a buscar toda la información que podamos buscar sobre la masacre de Cantaura, que pueda estar en archivos, que pueda estar en documentos, para que haya justicia. En el año 2006 se logró reabrir el caso Cantaura. Se hizo una denuncia ante la Fiscalía de Anaco y se reabrió el caso de Cantaura. Eso ocurrió en el año 2006. Posteriormente, en el año 2007, nosotros fuimos a revisar el expediente y, bueno, lamentablemente el expediente no ha avanzado. No avanzó, desconocemos las causas del por qué no avanzó. Estos delitos no prescriben y además no admiten ninguna clase de amnistía, ni de indulto, ni ningún tipo de beneficio procesal. La sobrina de Roberto Rincón, uno de los caídos en Cantaura, pide que se haga justicia. Nosotros sentimos como familia, no solo con Roberto, sino con todos los demás caídos, sentimos que la historia está incompleta. La historia no puede estar incompleta, no podemos... llegaron, los masacraron, murieron y hasta allí llegó. Entonces hay que ponerle ese pedazo que falta. El pedazo que falta es justicia. De este crimen, como decíamos anteriormente, o sea, no puede quedar impune por la sencilla razón porque es una deuda moral que tiene el pueblo, el gobierno venezolano, pues con el pueblo venezolano, con nuestra familia y el pueblo venezolano, porque fueron muchas esperanzas, fueron muchos sueños. La gran ventaja que tenemos en este momento es que esos sueños, pues, la continuación de esos sueños, de esos ideales, es el proceso que estamos viviendo hoy, porque fue lo que soñamos, fue lo que soñó Carmen Rosa, fue lo que soñó Beatriz, fue lo que soñó el Catire Rincón, Sofani Salazar y muchos otros hombres y mujeres que quedaron sembrados en el camino. ¿Ve? Es la continuación de todo este proceso que está viviendo América Latina. Entonces, pero hoy tenemos una realidad. Cuando yo hago un análisis de la situación de lo que se está viviendo, que es lo que se vivió en el 2002, ¿verdad? Es la continuación de la masacre de Cantaura, de lo que son los mismos actores, lo que se está viviendo ahorita con lo que se detectó ahorita con el magnicidio del presidente Hugo Chávez Frías, es lo mismo, son los mismos actores. Los familiares, los compañeros, camaradas de armas, de esos que cayeron en Cantaura a estos 26 años, vamos a continuar la lucha para que no quede impune esa masacre y para que se castiguen a esos criminales. Como compañera de vida del guerrillero Américo Silva, la luchadora Argelia Silva reclama que se desclasifiquen los expedientes del caso Cantaura. Para ello es muy importante la desclasificación de los expedientes. Esa es una de las cosas que son necesarias porque nosotros, por más investigación histórica que querramos hacer, cuestión que se está haciendo a través de todos esos organismos de trabajo que se hacen a nivel nacional y a través de diferentes instituciones y de fundaciones, de comités, es necesario de que se tenga no solamente la versión y la información de determinadas personas, los testimonios, sino que se vaya más allá, de ir a los expedientes. Bueno, yo le hago un llamado aquí al presidente de la República, le pido, bueno, la posibilidad de que nos pueda a los familiares dar una entrevista personal y que, así como él ratificó, porque él ordenó hace 3 años, a la Fiscalía General de la República, ¿ve? Al Ministerio del Interior y Justicia a reabrir el caso, ¿ok? Porque no podía quedar impune, que al pueblo de Venezuela, a los familiares, había que, había que darle justicia a estos camaradas. Eso es lo que estamos pidiendo que se tome, pues, o sea, que el presidente nuevamente vuelva, pues yo creo en él, y porque creer en él es que estoy ahorita hablando aquí. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate sus parches, sol y tinieblas. Hicieron algunas investigaciones de carácter así burocrático,
Claro, se podía hacer muy poco, como decía el otro familiar. Se podía hacer muy poco porque quienes estaban allí eran los mismos que habían ejecutado el plan. Entonces, ¿cómo hacer? Pues si iba, bueno, te iban a seguir, iban a seguir los seguimientos. Entonces, pues no le quedó a uno, no le quedaba ninguna alternativa. Pero siempre hemos estado, pues, con la denuncia, hemos estado, hemos ido, pues, a la fiscalía. En el año 2005, el presidente Chávez hizo un llamado para que la masacre de Cantaura no quedara impune. Justicia, señor fiscal general, señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, señor presidente de la Asamblea Nacional, vamos a buscar toda la información que podamos buscar sobre la masacre de Cantaura, que pueda estar en archivos, que pueda estar en documentos, para que haya justicia. En el año 2006 se logró reabrir el caso Cantaura. Se hizo una denuncia ante la Fiscalía de Anaco y se reabrió el caso de Cantaura. Eso ocurrió en el año 2006. Posteriormente, en el año 2007, nosotros fuimos a revisar el expediente y, bueno, lamentablemente el expediente no ha avanzado. No avanzó, desconocemos las causas del por qué no avanzó. Estos delitos no prescriben y además no admiten ninguna clase de amnistía, ni de indulto, ni ningún tipo de beneficio procesal. La sobrina de Roberto Rincón, uno de los caídos en Cantaura, pide que se haga justicia. Nosotros sentimos como familia, no solo con Roberto, sino con todos los demás caídos, sentimos que la historia está incompleta. La historia no puede estar incompleta, no podemos, llegaron, los masacraron, murieron y hasta allí llegó. Entonces hay que ponerle ese pedazo que falta. El pedazo que falta es justicia. Este crimen, como decíamos anteriormente, o sea, no puede quedar impune por la sencilla razón porque es una deuda moral que tiene el pueblo, el gobierno venezolano, pues con el pueblo venezolano, con nuestra familia y el pueblo venezolano, porque fueron muchas esperanzas, fueron muchos sueños. La gran ventaja que tenemos en este momento es que esos sueños, pues, la continuación de esos sueños, de esos ideales, es el proceso que estamos viviendo hoy, porque fue lo que soñamos. Fue lo que soñó Carmen Rosa, fue lo que soñó Beatriz, fue lo que soñó el Catire Rincón, Sofani Salazar y muchos otros hombres y mujeres que quedaron sembrados en el camino. ¿Ves? Es la continuación de todo este proceso que está viviendo América Latina. Entonces, pero hoy tenemos una realidad. Cuando yo hago un análisis de la situación, de lo que se está viviendo, que es lo que se vivió en el 2002, ¿verdad? Es la continuación de la masacre de Cantaura, de lo que son los mismos actores, lo que se está viviendo ahorita con lo que se detectó ahorita con el magnicidio del presidente Hugo Chávez Frías, es lo mismo, son los mismos actores. Los familiares, los compañeros, camaradas de armas, de esos que cayeron en Cantaura a estos 26 años, vamos a continuar la lucha para que no quede impune esa masacre y para que se castiguen a esos criminales. Como compañera de vida del guerrillero Américo Silva, la luchadora Argelia Silva reclama que se desclasifiquen los expedientes del caso Cantaura. Para ello es muy importante la desclasificación de los expedientes. Esa es una de las cosas que son necesarias porque nosotros, por más investigación histórica que querramos hacer, cuestión que se está haciendo a través de todos esos organismos de trabajo que se hacen a nivel nacional y a través de diferentes instituciones y de fundaciones, de comités, es necesario de que se tenga no solamente la versión y la información de determinadas personas, los testimonios, sino que se vaya más allá, de ir a los expedientes. Bueno, yo le hago un llamado aquí al presidente de la República, le pido, la posibilidad de que nos pueda los familiares dar
una entrevista personal y que así como él ratificó, porque él ordenó hace 3 años a la Fiscalía General de la República, ¿ve? Al Ministerio del Interior y Justicia a reabrir el caso, ¿ok? Porque no podía quedar impune, que al pueblo de Venezuela, a los familiares, había que había que darle justicia a estos camaradas. Eso es lo que estamos pidiendo que se tome, pues, o sea, que el presidente nuevamente vuelva, pues yo creo en él, y porque creer en él es que estoy ahorita hablando aquí. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla.